Centro Cristiano Las Flores, un lugar para ti y tu familia. Buenos días, familia, ¿cómo están? Nuevamente otro domingo, ¿verdad? Hemos tenido una semana intensa donde hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios. ¿Cómo están, niños? Hemos dedicado un tiempecito de los domingos para que ustedes también sepan cuán importantes, cuán valiosos son y sobre todo que me ayuden a cantar. ¿Están listos? ¿Papás, están listos? ¿Sí? Hoy vamos a contar unos cantitos para todos ustedes y estos cantos son muy lindos. ¿Y saben qué? Nuevamente mandamos saludos a todos los niños que nos están viendo. Todos. Ya no quiero decir tantos nombres porque luego son tantos, pero mandamos saludos a Patti, mandamos saludos, ¿sí? A Vicky, a Nelly Cristina, a Elías, a Ana Sofía, a Israel nuevamente, a Melita, ¿sí? A Nino, mandamos saludos a Aaroncito, a Isaac, y tantos niños, a Alejandra, a todos ustedes niños. A Noah, sí, le mandamos muchos saludos a Zoe, a todos ustedes. Entonces, ¿listos para que cantemos unos cantos? Papá Dios, enséñanos a cantarte a este tiempo, hoy, este domingo tan lindo que nos has dado y que ha sido un tiempo de vida junto con nuestra familia en casa, pero que ha valido la pena, ¿verdad? Mucho. Oigan, ¿cómo está la obediencia por allá? A ver, papás, ¿cómo está la obediencia? Pues vamos a cantar un cantito que habla sobre la obediencia. Y dice así: cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. ¿Se lo aprendieron? Bueno, a ver, ¿cuántos niños obedientes están escuchando ahorita la enseñanza y los cantos? Sí, desde aquí les podemos ver. Y ayúdenme a cantarlo y dice: cuando obedezco lo que dice Jesucristo, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Callo, le digo, obedeceré. Ahora vamos a decirlo cuando lo que dice mi papito. Cuando obedezco lo que dice mi papito, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Ahora, mamitas, ¿listas? Muchos niños obedientes el día de hoy y siempre. Cuando obedezco lo que dice mi mamita, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedezcas, lo callo, le digo, obedeceré. Ahora tenemos autoridades, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto y vamos a obedecer lo que nuestro presidente nos dice. Cuando obedezco lo que dice el presidente, me hago fuerte y crezco al oír su voz. Y si el diablo dice no le obedeces, lo callo, le digo, obedeceré. Lo callo, le digo, obedeceré. ¡Cuántos obedientes! Muy bien, niños, muy bien. Ahora este otro cantito es tan lindo porque habla de muchas cosas que Dios ha creado, ¿verdad? Y si ustedes han visto en la tele y en las noticias cómo han salido ahora los animales, ¿sí? Del bosque, en los mares, en los ríos, aún en las calles. Y aún hay algunos hasta que se han metido en los patios de sus casas, como conozco unas niñas que me avisaron que se había metido una iguana enorme en su casa. Y esa iguana ya quería quedarse a vivir ahí.
Y también otros niños que nos estuvieron contando, ¿verdad? Que se había metido a su casa un toloque. Híjoles, y tantos animalitos. ¿Saben qué? Vamos a aprovechar también en nuestro patio, podemos poner una palanganita, una cubeta palanganes en tabasqueño, una cubeta con agua, para que a los pajaritos puedan tomar agua también, y en otro trastecito, pues algún poco de maíz o algunas semillitas que tengas en tu casa. Este cantito es tan lindo, niños, así que ayúdenme a cantarlo. ¿Sí? Habla de los pececitos que están en el agua. ¿De acuerdo? Los pececitos que están en el agua, nadan, 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 nadan. Ahora vamos con los pajaritos, a volar. Los pajaritos que están en el cielo, vuelan, 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 vuelan. Ahora, ¿saben qué? Los caballitos, esos van a trotar. Los caballitos que están en el campo, trotan, 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 trotan. Ahora las tortuguitas, ¿saben qué hacen las tortuguitas? Caminan despacito, despacito. Las tortuguitas que están en el campo caminan despacito, muy despacito, pero los niños que aman a Cristo oran, alaban y leen su palabra, oran, alaban y leen su palabra. Muy bien, niños, están orando, leyendo su palabra y alabando, cantando muchos cantos a Dios. ¿Ok? Pues ahora, ¿cómo ven, niños? También este es un cantito que habla de entregarle a Papá Dios nuestra voz, todo lo que somos. Ayúdenme, se los voy a enseñar y dice así. Te doy mi voz, te doy mi vida, te doy mi vida. Ahora las manos. Te doy mis manos y mi ser, y mi ser. Tómalo, Jesús, a tu lado. Tómalo, Jesús, a tu lado. Dile, enséñame obediencia, que es poder. Enséñame obediencia, que es poder. Ahora, ayúdenme todos, ayúdenme, papás. Abuelitos. Te doy mi voz, te doy mi vida, te doy mis manos, te doy mis manos y mi ser. Tómalos, Jesús, a tu lado. Dile, enséñame obediencia. Enséñame obediencia, que es poder. ¿Cuántos quieren que Jesús les enseñe obediencia? ¿Por qué no ahí le dices, Jesús, enséñame obediencia? Quiero ser un niño, quiero ser una niña obediente a mis papás, obedientes a lo que tú me enseñas en la palabra de Dios. Vamos a decirle por última vez con este cantito. Te doy mi voz, te doy mi vida, te doy mis manos y mi ser. Dile, tómalo, Jesús. Tómalo, Jesús, a tu lado. Señor,
Espíritu de Dios, toca cada corazón y cada voluntad de los niños que están escuchando en este momento, para que decidan obedecer a sus padres, para que ya no se enojen tanto ni haya tanto pleito o gritos, sino que sean obedientes en el momento para hacer sus actividades, para arreglar su cuarto, para ayudar en el aseo de la casa, para buscar a Dios en todo tiempo, para estar orando. ¿Cómo ven, niños obedientes? ¿Ok? Enséñame obediencia, que es poder. Niño, eres muy especial. Eres único. Y sabes, eres el mejor niño, el mejor hijo, la mejor hija, que estoy segura que tus padres dan gracias a Dios por tu vida en todo tiempo. Y aún los abuelos también. Damos gracias a Dios por nuestros nietos y por nuestras nietas. ¿Ok? Les amamos mucho y reciban un abrazo fuerte de nuestro corazón. Adiós, adiós. Gracias, Dios. Te invitamos ahora que alabes al Señor y adores ahí en tu casa, ahí donde estás, junto con nosotros. Dios es bueno. Eres, oh Dios, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y no hay nadie como tú, nadie como tú. Eres, oh Dios, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y no hay nadie como tú, nadie como tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirmaré mi corazón para que tema tu nombre. Eres, oh Dios, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y no hay nadie como tú, nadie como tú. Eres, oh Dios, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios y no hay nadie como tú, nadie como tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirmaré mi corazón para que tema tu nombre.
glorifico yo tu nombre. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en este lugar, Padre. Consolador, Espíritu Santo, me libraste de temores. Sobre mí, resplandor. Enséñame, estás junto a mí, me libraste de angustia, mi guía eres tú, dispuesto estoy. Espíritu Santo, tú en mí, te deseo aquí. Necesito tu ayuda, no deseo nada en la tierra. Consolador, Espíritu Santo, me libraste de temores. Tu presencia sobre mí fue un resplandor. Enséñame, estás junto a mí, me libraste de angustia, mi guía eres tú, dispuesto estoy. Espíritu Santo, tú en mí, te deseo a ti. Necesito tu ayuda, no deseo nada en la tierra. Espíritu Santo, tú en mí, te deseo a ti. Necesito tu ayuda, no deseo nada en la tierra. Espíritu Santo, tú en mí, te deseo.
¿Qué tal, familias hermosas? Nuevamente nos podemos encontrar por este medio. Ahora que todavía no nos hemos podido reunir, a las personas que se reúnen aquí en el Centro Cristiano Las Flores, pues gracias. También damos por este tiempo porque ha permitido que el mensaje llegue a muchísimos hogares que normalmente no llegaba. Y sobre todo la reflexión en la palabra, que es tan importante en estos tiempos. Así que saludamos a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes. Les mandamos un saludo, Carlos Herrera, servidor, y mi esposa y toda mi familia, les mandamos un saludo a todos ustedes. Vamos a reflexionar en este día en la palabra de Dios. El tema es Jesús, ten misericordia de mí, un pasaje muy hermoso que vamos a ir escudriñando las Escrituras y vamos a ver que había una característica que encontramos en los 4 evangelios de Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son las sanidades. Algo que marca estos 4 evangelios son las sanidades que Jesús hacía. Voy a leer un solo pasaje en Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es algo impresionante porque en los tiempos de Jesús, los 4 evangelios nos relatan que esto es algo que sucedía, ¿no? En la vida de Jesús empieza Jesús su ministerio y el Señor empieza a hacer sanidades por todas partes, y aquí nos dice que venían gente de todas partes, ¿verdad? Y eran sanadas con sus dolencias, sanando enfermedades tan terribles como la lepra que había en su tiempo, que no había cura alguna. Pues el Señor sanó gente leprosa, devolvió vista a los ciegos. En fin, es muy interesante leer los evangelios. Yo le animo en este tiempo que lea los 4 evangelios y pueda ver la obra tan maravillosa que hizo Jesucristo en la tierra a través de las sanidades. También vamos a ver algo que veíamos, que todo tipo de personas que llegaban Él las sanaba. Incluso podemos encontrar a Lázaro, que ya estaba muerto con 4 días en el sepulcro, gedía ya, le decían: Señor, hiede ya. Y sin embargo Él, de manera sorprendente, manda a Lázaro que salga, y vemos un milagro impresionante de resurrección. Y cuando tú te pones a pensar en este pasaje, de pronto dices: a ver, estaba ya muerto, estaba podrido, y sin embargo, como todos sus órganos debieron haberse nuevamente volver a la vida, tendones y todas las partes de ese cuerpo humano regenerándose y salir caminando, ¿no? Entonces sí nos sorprende ver todo esto que está ahí. Y hay algo importante también que tenemos que ver. La sanidad no es lo más importante que Dios pueda concedernos. En Mateo 9:2 encontramos este pasaje. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos mirando que están llevando un paralítico, y de primera instancia el Señor Jesús no lo está sanando, sino le está perdonando los pecados. Y podemos ver aquí que también es algo importante para Jesús. Primeramente, más que la sanidad, el perdón de los pecados. Jesucristo toma los pecados de la humanidad y va a la cruz del Calvario, y tomando nuestros pecados, Él muere en la cruz como si fuera un pecador para traernos salvación, perdón de pecados a la humanidad. Cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, Él lo que está haciendo es perdonar mis pecados. Cuando yo me arrepiento de todos mis pecados y lo invito a que venga a mi vida, lo que Él hace es perdonar todos mis pecados. No importa los pecados que tú hayas cometido, Él los quiere perdonar. ¿Por qué es importante esto? Porque si solamente la persona recibe la sanidad, pero sigue pecando, pues los pecados le van a traer otra consecuencia terrible a su vida. Sin embargo, si la persona se arrepiente de sus pecados y sana, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a darle el lugar a Dios que le corresponde, va a vivir rectamente en esta tierra y va a ser un buen ejemplo. Entonces aquí vemos
Por eso Dios lo primero que hace con este paralítico es decirle que tus pecados son perdonados, dándonos la importancia que arrepentirnos de nuestros pecados es importante. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. Juan el Bautista salió al Jordán a predicar precisamente el arrepentimiento. El tiempo ha llegado, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse de sus pecados. Entonces la primera parte que tenemos que hacer es arrepentirnos de todos nuestros pecados que hemos hecho, que hemos cometido la humanidad, nosotros, pecados de cualquier tipo, y pedirle perdón a Dios. E inmediatamente Él podrá también traer sanidad a nuestros cuerpos. En Mateo 9:6 lo leímos hace un momento en Mateo 9:2, pero ahora vamos a ver un poquito más adelante en Mateo 9:6 qué sucede. Dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, primeramente le perdonó sus pecados y ahora le está dando la orden, lo está sanando. Le está dando la orden de levantarse, de tomar su cama. Entonces imaginemos por un momento ese milagro tan portentoso de ver a esta persona ahí, ese paralítico, y de pronto levantarse, enderezarse, tomar su camilla e irse caminando a casa. ¡Wow! Sabiendo que todos sus pecados habían sido perdonados, ¿sí? Hay una eternidad, dice la Biblia, que vamos a pasar. Hay dos lugares donde vamos a terminar. Puede ser en el cielo con el Señor eternamente, pero también va a haber un lugar de tormento para el pecador. Entonces yo te animo que primeramente en este día recibas a Jesús en tu corazón y le pidas perdón de todos tus pecados, no importa los que hayamos hecho, y poderle decir en esta hora, Señor Jesús, perdóname todos mis pecados, me arrepiento de todos ellos. En esta hora, Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz para perdón de mis pecados. En este momento te recibo como mi Señor y sé que en este momento todos mis pecados son perdonados. Gracias, Jesús. Gracias por hacer esto. Vamos a ir también en el libro de Isaías 53, 4 al 5. Algo que Jesucristo hizo también en la cruz del Calvario. Algo maravilloso que hizo para todos nosotros es lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos. Es algo que ya sucedió. Algo que ya sucedió y que ahora nosotros nos tenemos que apropiar de eso que Jesucristo hizo por nosotros. En su llaga, bueno, todos sabemos que a Jesucristo le traspasaron sus manos con unos clavos, ¿verdad? Y eso generó una llaga en sus manos y también en sus pies. En esas llagas Él estaba llevando todos los pecados, y por esas llagas de Jesucristo, por esas llagas en las manos y en los pies, Él trajo sanidad para la humanidad, para todo aquel que le recibe, para todo aquel que acepta ese sacrificio que Él está haciendo en la cruz, de llevar nuestros pecados y de traer esa sanidad para la humanidad. Pero recordemos que Jesús no nos obliga a nada. Él muere en la cruz del Calvario y trae sanidad para todo aquel que le recibe. Pero ¿cómo andábamos cada uno antes de toda esta epidemia? Cada quien apurado en sus cosas, en sus planes, en sus metas, y alejados de Dios. Cada quien se apartó por su camino, pensando que lo que hacía estaba bien, era recto, y muchos incluso ni siquiera creyendo en Dios, alejados totalmente. Pero ahora es un buen momento. Esta circunstancia nos acerca a Dios, es una buena oportunidad para volver nuestro rostro a Él, para pedirle perdón por todos nuestros pecados y sobre todo para recibir ese regalo de sanidad que Él dejó para la humanidad, por su llaga ser sanado. ¿Cuánta gente enferma está? Yo
estoy seguro que personas enfermas están viendo este video y yo te animo que si tú quieres recibir esa sanidad que Jesús dejó en la llaga, pues recíbelo como tu Salvador. Y esta sanidad la dejó para todos nosotros. El hombre no podemos hacer nada, pero Jesús hizo todo. Él sí puede darnos esa sanidad. Yo no lo puedo dar, pero Él lo puede dar. También vamos a mirar algo interesante. Los milagros de sanidad siguieron con todos sus discípulos. En Hechos 5:16, voy a leer un pasaje, pero realmente todo el libro de Hechos, todo el Nuevo Testamento está lleno también de los hechos de los apóstoles, por eso se llaman hechos, de todo lo que hicieron los apóstoles, que creyeron en Jesucristo, que caminaron 3 años con Él, que vieron los milagros que hacía y creyeron en Él y predicaron la palabra con denuedo por todo el mundo conocido, y podemos leer cómo iban haciendo sanidades, milagros, señales, prodigios y maravillas, o Dios haciéndolos a través de todos ellos. Esa es la iglesia primera. Hechos 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, trayendo enfermos, fíjense, atormentados, gente endemoniada. Y me sorprende la parte final porque dice: y todos eran sanados. No algunos, todos eran sanados. Y así lo vamos a encontrar en varias ocasiones en la Biblia. Todos eran sanados. Entonces Dios tiene la capacidad de sanar a todo aquel que cree en Él. Dios tiene la capacidad de sanar a todo aquel que confía en Él. Ahora es importante aquí que si yo creo que pueda accionar la fe. A todos nos ha dado Dios una medida de fe. Todas las personas en el mundo entero tenemos una pequeña fe que nos fue dada por Jesús, que es la suficiente para que nosotros creamos en Él y podamos recibir la sanidad que Él dejó en la cruz del Calvario para la humanidad. Esta sanidad que estoy hablando es la que Jesucristo dejó en la cruz del Calvario, ganó, y dice que llevó nuestras enfermedades. ¿Recuerda? Jesucristo, después de muerto, apareció, resucitó al tercer día y estuvo 40 días todavía conviviendo con los discípulos y con la gente de ese entonces, que le pudieron ver, platicar con Él, y después ascendió. Después de 40 días ascendió a los cielos. Él dice que llevó esas enfermedades al ascender. Los milagros no quitan la necesidad de que nosotros accionemos nuestra fe. Juan 20, 29 al 31 dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje se da cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos que estaban encerrados en una casa. Cuando Jesús aparece, no estaba Tomás la primera vez, y le cuentan que había aparecido y él no había creído a los demás. Dice: no, yo no les creo. Si yo no veo sus manos, si no meto mi dedo en su llaga, mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y pasa el tiempo y sucede que a la siguiente semana están nuevamente reunidos y aparece ahora Jesús ahí en medio de ellos. Y ese es el pasaje que estamos leyendo. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás creyó cuando lo vio, cuando miró que estaba ahí, miró sus llagas. Y es lo que está diciendo: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, felices, usted y yo no hemos visto a Jesucristo, pero podemos creer en Él. Y feliz los que no vieron y creyeron. Sigue diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Hechos. Pero estas, las que estamos leyendo, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, todas citas que estamos leyendo
fueron escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Si nosotros podemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, podemos nosotros también recibir las bendiciones y las promesas que Él dejó para la humanidad, y una de ellas es la sanidad, ¿no? Para que creyendo en Jesucristo tengamos vida, que es la oración que hicimos hace unos momentos, al momento de recibirle, de pedirle perdón por mis pecados y de recibirlo como Señor y Salvador. También recibo todos los beneficios que Él ha dado para los que le aman, para los que creen. También vamos a leer Éxodo 15:26. El obedecer la palabra de Dios nos puede traer bendiciones. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, fíjese la promesa, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Si nosotros decidimos poner a Dios, darle un lugar, escudriñar su palabra, meditar en ella cada día, aunque no la entiendas, seguro va a suceder que cuando empieces a leer la Biblia, habrá pasajes que no entiendas. No es necesario que lo entiendas con tu mente, que hay cosas que no vas a entender. Simplemente que la leas poco a poco, el Espíritu Santo te va a dar el entendimiento para poderle ir comprendiendo con el tiempo. Puedes empezar con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o puedes empezar solamente con el Evangelio de Juan y después leer todo el Nuevo Testamento para ir familiarizándote con lo que hizo Jesús. Ahora, si quieres saber más de todas las sanidades, pues lee los 4 evangelios para que puedas ver todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Y Él está prometiendo que ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios enviará a ti, porque Él es nuestro sanador. Entonces es importante, Jesús es nuestro sanador, Jesús puede sanarnos, ¿no? Dios puede sanarnos incluso de enfermedades en etapa terminal. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Hoy está enviando su palabra. Esta palabra es enviada por Dios. Esta palabra es enviada por Dios para tu vida. Yo te decía, yo no puedo sanarte, pero Dios sí puede sanarte. Esta palabra es enviada para todos los que están escuchando, y si estás enfermo, Dios puede sanarte. Solamente necesitas creerle, y al que cree, todo le es posible. La fe produce curación, la fe produce sanidad. Así lo vamos a ver en Santiago 5:14-15. Dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Es una pregunta que hace. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Hoy hacemos esa pregunta. ¿Está algún enfermo en tu casa? ¿Tienes algún familiar enfermo? Aunque esté en otro lugar viviendo, ¿tienes alguien enfermo? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces aquí la clave es: la oración de fe salvará al enfermo. Tal vez no lo puedes ver, no lo podemos visitar, no importa. El elemento esencial del cual nos está hablando en este momento es la oración de fe. La oración es platicar con Dios. ¿Cómo tengo que hacer mi oración? ¿Cómo lo debo hacer? De manera sencilla, como hablas con tu amigo en el WhatsApp, en el Zoom, en teléfono. ¿Cómo hablas con tus amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy puede ser: Señor, hoy tengo esta necesidad. Jesús, mi mamá está enferma, mi hermano, mi tío, mi hijo, mi esposo, mi esposa, y te pido en el nombre de Jesús que tú la sanes. De manera natural puedes abrir tu corazón, y si tienes fe para creer a Dios, verás un milagro portentoso.
Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Él puede sanar a cualquiera familiar tuyo que tengas y que esté enfermo. Nos tocó un día visitar un hospital y había un enfermo en fase terminal, y nos pidieron el familiar poder pasar a verlo. Y cuando entramos a verlo, era una mujer, tenía una herida, una operación que se estaba infectada, y ya estaba muy mal la persona. No había manera de sanarla, no estaban reaccionando a los medicamentos, pero el hombre tenía fe y nos pidió que hiciéramos una oración. Y quiero decirte que lo que obró el milagro fue Dios y la fe del esposo que estaba ahí, porque él, al mirarnos, se tomó valor, levantó una oración de fe, le pidió a Dios que hiciera un milagro, de sanidad sobre su esposa. Y mira, fue algo impresionante. Esa herida, cuando regresamos a la semana siguiente, encontramos muchos médicos dentro de la habitación. Él nos había comentado que ya estaba podrido todo eso, y pues ya no estaba recibiendo toda la atención necesaria. En ese día nos sorprendió ver a tantos médicos ahí, y saliendo nos comentó que estaban sorprendidos cómo Dios la había sanado. La herida estaba casi totalmente cerrada, estaba totalmente sanada en una semana. Su oración, su fe produjo el milagro. Y en ese día volvimos a orar para que terminara de ser sanada, y la persona salió caminando totalmente sana del hospital, fue a su casa. ¿Qué obró este milagro? La oración del esposo, la fe que tuvo él en Dios. Y a nosotros simplemente Dios nos permitió estar ahí presentes y ver el poder que Él tiene para sanar cuando una persona le cree. Así que tú puedes creerle si tienes algún enfermo y confiar en Dios, hacer esa oración pidiéndole por el enfermo que tú tienes, y seguramente te va a sorprender cómo Dios puede sanarlo. Vamos a ver un pasaje en Lucas 18, que está en Lucas 18 del 35 al 43. Dice que aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Un ciego, era una persona ciega. Dice que al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Escuchó a la multitud, pero recordemos que era ciego, no la podía ver. Al escuchar, pues se dio cuenta que había mucha gente pasando por ahí cerca de él, y preguntó a los que estaban cerca qué era aquello que él estaba escuchando. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. O sea, la gente, si te imaginas un momento, tenemos que imaginarnos el momento, la gente empezó a callarlo. Entonces, guarda silencio, ¿verdad? No grites, ¿verdad? Pero él no se quedó callado. La gente le callaba, pero él no se quedó callado, porque él sabía que Jesús estaba pasando. Y seguramente había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo, y su corazón se llenó de alegría. No podía verlo porque estaba ciego, no podía pararse, no podía correr hacia Jesús, pero lo que sí podía hacer era gritar en alta voz. Por eso, aunque lo estaban callando, él no se quedó callado. Y dice que clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. O sea, los gritos fueron de tal manera altos que Jesús los alcanzó a escuchar. Llamó la atención de Jesús. Jesús se detiene, lo manda a traer.
mandó que llegara a su presencia. Dice, y cuando llegó, le preguntó al ciego, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego vio, los ojos le fueron abiertos, empezó a ver. ¿Te imaginas de pronto qué milagro? El Señor le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Pues quiero ver. Pues inmediatamente el Señor dijo, conforme a tu fe se ha hecho, ¿verdad? Empezó a ver. Luego vio y le seguía glorificando a Dios. Ahora ya estaba viendo, pero siguió caminando atrás de Jesús, glorificando a Dios del poder que Dios tenía y de que ahora él estaba sano, estaba viendo totalmente. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mira, yo no sé cuál sea tu situación, pero este hombre creyó a Dios. Este hombre creyó a Jesús. Y aunque hubo una multitud caminando ahí y callándole, guárdale, seguramente tú, si hoy quieres orar, alguien te vaya a decir ahí, no, guarda silencio, no, eso no es cierto, eso no va a suceder, yo no sé, pero seguramente vas a tener voces ahí a tu alrededor. Esas voces a lo mejor te van a callar. Yo te animo que hoy, en esta hora, no calles, que en esta hora tú puedas abrir tu boca y puedas decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí o de tu familiar, como se llame. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi suegra, ten misericordia de la persona que está enferma. Este es el momento en donde tú puedes levantar tu voz para decirle al Señor Jesús, ten misericordia de mi familiar, y me lo mencionas por nombre. ¿Qué te parece si lo hacemos? Y puedes invitar a los que están ahí, pero a lo mejor alguno te va a decir, no va a funcionar. Pero este hombre no hizo caso a todos los que lo estaban callando, sino que gritó más alto y llamó la atención de Jesús. Lo que necesita Jesús es ver tu fe, que tú le creas. Y entonces ese hombre recibió la vista y se fue viendo. Tú puedes recibir tu milagro si hoy puedes creer a Jesucristo. No importa dónde esté tu familiar ni qué enfermedad tenga. El Señor puede sanar todas las enfermedades. Lo único que necesitamos es creerle en Él y pedírselo. ¿Estás listo? Yo te animo a que le pidas ahora y podamos decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi hermano. Y ahí mencionas la persona, ten misericordia de mi hijo que está enfermo, de mi esposo. Empieza a clamar por él, empieza a levantar la voz, empieza a pedirle por la sanidad de tu familiar. Jesús, en este momento queremos pedir que tengas la misericordia de cada uno de los enfermos, por las personas que están orando en este momento. Señor, sé que diferentes personas están levantando su voz, Jesús, pidiéndote la sanidad de su enfermo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú escuches cada una de estas oraciones y sean sanados. En el nombre de Jesús te pedimos, Jesucristo, por la sanidad de cada una de las personas que están enfermas. Los ponemos en tus manos y pedimos que sanes esa enfermedad, si es una enfermedad terminal, que así como llegó esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Fortalece el sistema inmunológico de las personas enfermas para que rechacen y expulsen esa bacteria que ha venido a su cuerpo y que los está debilitando y los está llevando a la muerte. Jesús, tú moriste en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, en esta hora, estamos levantando nuestra voz, clamando a ti, Jesús, Hijo de David. Clamamos por sanidad. Jesús, Hijo de David, en esta hora, clamamos por todo enfermo de coronavirus. En el nombre de Jesús, tú puedes traer sanidad a toda persona enferma.
No importa cuál sea su estado, Señor, si está delicado, si está muy grave, Señor. En el nombre de Jesús clamamos en esta hora por sanidad. Creemos en tu promesa, Jesucristo, de que por tus llagas hemos sido sanados. Y en esta hora estamos reclamando esa promesa de sanidad para nuestros enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, tenemos la fe necesaria para creer en Él y oramos para que sea sanado. En el nombre de Jesús, menciona la enfermedad, menciona a tu familiar y menciona la enfermedad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad se va. Ninguna enfermedad tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús, en este momento estamos clamando por sanidad física. En el nombre de Jesús, por arrepentimiento. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por cada uno de nuestros enfermos. Clamamos a ti, Jesús, Hijo de David. Que tu misericordia alcance a cada uno de nuestros enfermos y sean sanados por la sangre de Jesucristo. Y por la llaga de Jesús declaro sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro la sanidad conquistada en la cruz del Calvario para toda aquella persona que crea. Mira, la Biblia también nos relata un hecho que sucedió en el desierto del pueblo de Israel. Salieron serpientes y mordían a la gente que habían muerto. Entonces Dios dio una indicación que se pusiera una estaca ahí y la imagen de una serpiente, y todo aquel que lo miraba era sanado. La serpiente le mordía, pero no moría. Y eso es un simbolismo de Jesucristo. Si tú hoy puedes ver a la cruz del Calvario, puedes mirar a Jesús, no vas a morir. Hay sanidad para ti. Por eso en esta hora, Señor, estamos reclamando esta sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos la sanidad para nuestro enfermo. Declaramos que ninguna plaga de las que mandaste a Egipto tocará nuestra morada. Cubrimos con la sangre de Jesucristo nuestras familias, nuestros hogares, y declaramos que ninguna plaga entrará en ellas. En el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por cada una de las personas que ha creído, que ha visto este video y que está orando en este momento, y que su enfermo, yo declaro, va a ser sanado en el nombre de Jesús. Conforme a tu fe sea hecho, y en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. En el nombre de Jesús. Y dale las gracias a Dios. Cuando ves a tu enfermo ser sanado, glorifica a Dios y compártele a otras personas del poder de Jesucristo. Dios te bendiga. Hoy quiero pedirte que extiendas tu mano en este lugar. Padre, sana a los enfermos y los afligidos del corazón.